obviamente me llevó a varios lugares y a ver, bueno, cómo se producían y de qué manera, y encontrar como estos dos países, ¿no? El país industrializado, el país intensificado, el país al que está apostando este país, desgraciadamente. Yo entiendo todas las sutilezas que podemos tener, pero me parece que el país presentó un plan estratégico agroalimentario y traza un camino concreto, y es un camino hacia la industrialización, hacia la intensificación productiva, que hace foco en granos que no son para alimentarnos a nosotros, sino que son commodities de exportación. Nuestra comida después se vuelve periférica a eso, se reorganiza y queda en manos cada vez más de empresas que pueden producir en pequeños espacios una gran cantidad de comida de una manera muy intensiva. Son grandes empresas. Nadie con ningún establecimiento productivo familiar puede tener 1500 cerdas teniendo una cantidad de cerdas si no tiene esa genética, si no tiene esos antibióticos, si no tiene esos agroquímicos que se necesitan para contener las plagas que hay ahí. O sea, cada uno de estos lugares son espacios de producción de donde sale más comida en cantidad. Yo creo que es perfecto el análisis que vino de FAO, sea lo más real que sea o ¿no? con las sutilezas que puede tener. Podemos comer más. Ahora, ¿qué calidad de comida estamos comiendo? Un país que es más, que está teniendo estos índices de obesidad, está hablando de un país que no está teniendo acceso a alimentos sanos, alimentos variados y alimentos que hagan una buena nutrición. Y los que más lo están sufriendo en nuestro país principalmente son los niños y los niños menores de 5 años. O sea, somos un país que no baja en ser el país de Latinoamérica con más obesidad en esa franja etaria. Y eso es un problema y tiene que ser un problema de todos. Y es un problema que no se resuelve desde el consumo. Yo siempre digo o sea, no se puede pensar que todos salimos a consumir y vamos a salir a solucionar ese problema, porque por ahí muchos lo van a salir a solucionar en su mesa, en su casa, pero es un problema que se resuelve repensando la producción en Argentina de alimentos. Argentina se la pasa repitiendo que produce alimentos para 400 millones de personas, y cuando uno se va a ver qué alimentos son esos alimentos, empezamos a ver que más se produce soja y que la soja no es un alimento, no por lo menos la soja que se está produciendo a esa escala y que está siendo exportada, así que si querés un alimento tampoco lo está haciendo. Entonces, ¿cómo se repiensa, ¿no? el espacio y de qué manera? Porque es un país que también, es muy cierto, se dedicó en sus procesos históricos más sangrientos a liquidar a su campesinado desde el origen y a liquidar la cultura de las personas que saben producir alimentos de la mejor manera y a dejar una idea, sobre todo muy, muy grosera, pero que a mí me impresiona y que cada vez que avanzo más, no sé, hacia programas de televisión, hacia encuentros con médicos, es una idea que está absolutamente instalada, que es la idea de que con la agricultura familiar no se puede alimentar a nuestro país y no se puede alimentar a nadie. Digo que es una idea arcaica, que es una idea que apuesta al pasado y no que se propone como una búsqueda de salida hacia otra cosa. Me parece que esa es una de los peores límites que tenemos en el país como país para pensar en producir mejores alimentos en este momento. No tanto cómo están dadas las cosas, sino el pensamiento que está instalado para que esas cosas se perpetúen y para que de repente, como todo el pensamiento dominante mismo de personas que no tienen malas intenciones alrededor de esos pensamientos, de personas que escuchan una y otra vez lo mismo porque es el único discurso que se replica, ¿no? La idea de, no sé, ayer escuchaba sobre los tomates. ¿Por qué los tomates no tienen gusto a nada? Yo hablo de los tomates no tienen gusto a nada, pues se apuesta a una variedad de semilla que no tiene gusto a nada, que se produce en forma intensiva, de una manera que hace que se produzcan tomates para que viajen kilómetros y kilómetros y duren lo más posible. Ahora, enseguida me salieron a replicar una serie a contestar, sobre todo una médica, a decir que no había otra forma de que las personas pudieran comer tomate que ese tomate. Y en ese momento debiera haber un montón de productores contestándole que eso es mentira. O sea, que nosotros vivimos solamente en una ciudad que tiene un montón de espacio y de productores alrededor que podrían producir otro tipo de tomates. Y, bueno, en La Plata hay un caso muy concreto y muy poderoso que tiene que ver con la recuperación del tomate platense y demás. Digo, todos esos tipos de mensajes me parece que necesitan empezar a salir a la luz.
Yo creo que como la agricultura familiar, los productores, tienen que empezar a salir del closet, ¿no? Tienen que empezar a hacerse ver y tienen que empezar a mostrar realmente como qué es lo que pasa realmente, porque mientras esto se siga profundizando, el camino hacia el que vamos es un camino para el que no va a haber vuelta atrás. Hoy me contaba un productor que, por ejemplo, él ya produce soja nada más, entonces como produce soja nada más, prefiere que el resto de la rotación del campo esté sin nada. Entonces es un campo muerto la mitad del tiempo con soja el otro tiempo. Eso es un desastre, porque digo, el suelo ese es pura pérdida. Y eso es algo que vemos, no sé, vamos al norte. ¿Qué vemos en el norte? Vemos un bosque que desaparece. ¿Qué desaparece cuando desaparece el bosque? Productores que viven ahí adentro y que a los que nadie les está garantizando ninguna forma de quedarse y de producir de una manera digna y que los haga desarrollarse según sus saberes, que podrían aportar un montón de cosas, como vemos en los países en donde la agroecología y la producción familiar se le da espacio para desarrollarse. Otra noticia que leí ayer en el medio de todo esto, porque obviamente me puse a buscar, decía, no, realmente en Argentina no puede ser que estemos tan demorados y tan poco conscientes de esa demora. Entonces me puse a ver el programa de Brasil, que todos deben tener en mente, de cómo Brasil logró hacer determinadas cosas concretas con la agricultura familiar y cómo hoy en día todos los colegios públicos, creo que era de San Pablo, empezaron a comer arroz orgánico producido solo por agricultores familiares. O sea, cómo el Estado se volvió para incentivar la producción familiar como comprador. Sí, el Estado se puso comprador de los productores familiares, que eran un problema, porque obviamente el Estado se preocupa cuando es un problema, no antes. Entonces, todos los productores golpeándoles las oficinas y pidiéndoles entrar, tenían que ser recolocados de alguna manera. Y eso se logró. Y hoy en día, pensar que hay comedores de uno de los estados más grandes de Brasil que pueden comer no solamente un alimento producido de un modo más saludable, sino que es un alimento claramente mejor, es algo que hay que imitar. Me parece que hay que unir esfuerzos como para que cuando se habla desde cualquier espacio urbano de estos problemas productivos haya respuestas concretas para poder salir. Obviamente no es fácil, bueno, el compañero puede decir mejor cómo la cantidad de complejidades que hay. Yo simplemente, hice una investigación periodística y hablé con personas que saben esto y que pueden entender cuál es como la trama más compleja de una manera mucho más profunda que lo que puedo hacer yo. Yo lo que puedo ver es que realmente los alimentos que llegan a mi casa son cada vez peor, los alimentos que se ven en los comedores escolares son cada vez peor y hay un sistema productivo que está suelto sin que haya nada que lo contenga, que atenta contra la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria ni siquiera la tiene en cuenta. No es que decir, no hay un ápice de soberanía alimentaria en las formas en las que se planea la producción. O sea, solo existe y solo sobrevive por el esfuerzo de cada uno de los grupos y de cada una de las organizaciones y de las cooperativas que resisten en sus espacios y que logran demostrar que es posible y que es necesario que los productores se queden y que haya un campo que produzca alimentos y no un campo que produzca commodities. O sea, me parece que si hay algo a donde hay que profundizar es ahí. Creo que para decir cómo y para ver de qué manera hay expertos a los que le voy a dejar el micrófono. Pero bueno, básicamente lo que yo les quería decir un poco era eso, que trabajando en el terreno en el que trabajan todos ustedes, está buenísimo que salgan del closet y que presenten posibilidades y alternativas productivas que las hay.